Bienvenidos a mi canal El Mundo de la Ciencia Ficción. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Dijeron que la chica alienígena había terminado, pero un humano le tomó la mano y se quedó en la enfermería de la estación Orfeo, metida como un percebe obstinado en el borde de una enana roja en descomposición. El aire olía ligeramente a ozono antiséptico y café quemado. Esto último gracias al intento matutino de Liam Cade de levantar la moral con lo que él insistía era un método clásico de infusión de color canela, pero parecía sospechosamente como verter combustible de avión sobre carbón. Murmuró algo sobre amargor artesanal mientras el robot médico depositaba silenciosamente la taza en un contenedor de riesgo biológico. Las luces del techo parpadeaban, proyectando sombras nerviosas sobre las filas de camas estériles. La mayoría estaban vacías, siempre es una buena señal a bordo de un puesto científico, pero una cama en el otro extremo permanecía ocupada. Una figura yacía inmóvil bajo la malla de polímero de un campo de estabilización. Parecía humana, casi dolorosamente, pero con detalles que delataban su origen. Sus orejas se inclinaron hacia atrás, en elegantes arcos alargados como las puntas de hojas antiguas atrapadas en la mitad de un rizo. Su piel, de un frío gris lavanda, brillaba ligeramente cuando la luz la captaba en el punto justo, como si su cuerpo no hubiera hecho las paces con esta dimensión. Era alienígena y se estaba muriendo. El equipo médico había realizado todos los escaneos, sintetizado todos los tratamientos y agotado todos los protocolos enumerados bajo la variante femenina de cenocias desconocidas. Habían pinchado, empujado y proyectado, y finalmente se encogieron de hombros al unísono y declararon que no le quedaban más que unas pocas horas. El sistema biológico que la mantenía en funcionamiento había sido destrozado en el choque. Fallo de resonancia interna. Decadencia de la red neuronal. Fatiga cuántica del alma. Liam había dejado de entender la jerga después de la catástrofe. No se está estabilizando, dijo la doctora Tamarind, jefa de diagnósticos, mirando su consola como si la hubiera ofendido personalmente. Su bucle de retroalimentación neuronal colapsó de nuevo. No nos queda nada por intentar que no viole 17 acuerdos interestelares y probablemente resulte en que inventemos accidentalmente el viaje en el tiempo con su vaso. Ella no está consciente, añadió otro médico. En realidad no. Probablemente no lo ha estado desde el accidente. Su cuerpo se está desvaneciendo. La última palabra flotaba en el aire como estática. Desvaneciéndose. Liam estaba al pie de su cama con las manos en los bolsillos de su bata de laboratorio ligeramente chamuscada. Había venido aquí originalmente solo para entregar un cartucho de estasis de reemplazo, pero algo en su quietud lo hizo detenerse. Algo en la forma en que su mano yacía medio curvada como si hubiera querido sostener algo y no lo hubiera hecho. ¿Estás sola? Él preguntó. Técnicamente no, dijo Tamarón suspirando, pero bien podría serlo. Esa noche, cuando las luces se atenuaron al ciclo nocturno y la enfermería se quedó en silencio, Liam regresó. Trajo una vieja silla plegable, un termo cuestionable con algo etiquetado como lodo nutritivo de menta en un pequeño proyector de mano que reproducía dibujos animados vintage color canela. Se sentó a su lado, miró fijamente el campo azul que pulsaba suavemente alrededor de su cuerpo y tomó un sorbo largo y dramático. Sé lo que estás pensando, dijo en voz alta, mirándola. ¿Por qué este tipo está sentado junto a mi cápsula de coma con un termo que huele a pasta de dientes y arrepentimiento? Buena pregunta. Ella no respondió, obviamente, pero eso no lo detuvo. Me han dicho que hablo demasiado, dijo acomodándose en la silla. Así que oficialmente eres mi público cautivo. Siéntete especial. Empezó a hablar de todo, de cómo la máquina de café había alcanzado la conciencia la semana pasada e intentó sindicalizarse con los replicadores de alimentos. Sobre la forma en que la estación Orfeo crujió cuando la gravedad artificial fluctuó como una vieja ballena espacial con indigestión. Sobre el pequeño terrario que tenía en su laboratorio donde las algas crecían en formas geométricas que nadie podía explicar. Le contaba historias, algunas verdaderas, algunas embellecidas,
algunas completamente inventadas para ver si tal vez, solo tal vez, sus párpados se contraían. No lo hicieron. Aún así, seguía volviendo noche tras noche. Algunas personas lidiaban con el silencio. Liam lo llenaba de sarcasmo y trivialidades. Aprendió su nombre del registro rescatado de los restos del naufragio. Estaba clasificado en una escritura ilegible. Pero la traducción fonética se había traducido como raya. Le gustaba que rimara con algas si lo decías mal, lo cual fue un descubrimiento divertido durante un turno muy largo y privado de sueño. Raya, dijo una noche, tienes la peor suerte. Se estrelló en una estación de investigación llena de nerds cafeinados que creen que el ambiente romántico es luz fluorescente y cultivos de esporas. Hizo una pausa mirando sus dedos largos, delicados e inmóviles. Lo sé. Probablemente no puedas oírme. Continuó, pero si puedes, si hay incluso una molécula ahí escuchando, solo quiero que sepas que no voy a ninguna parte. Él extendió la mano y tomó la de ella. Era fresca. Más suave de lo que esperaba. Como seda sumergida en escarcha. El momento se prolongó en algún lugar. La maquinaria zumbaba. El proyector volvió al principio. Afuera las estrellas continuaron su interminable danza lenta a través de la oscuridad. Entonces, apenas perceptible, su dedo índice se crispó. Liam se congeló. Él miró fijamente. Él. Corazón latía. ¿Tú eras eso? No hubo respuesta. Las máquinas no registraron nada, ningún cambio en los signos vitales. No. Pico de datos. Se rió en voz baja. Un sonido sin aliento. Vale, vale. O me lo imagino o simplemente chocas los 5 con un solo dedo, en cuyo caso sería muy grosero. Se quedó allí toda la noche, con la mano en la suya, la luz del proyector parpadeando suavemente. Por el suelo como luciérnagas de un mundo que ninguno de los dos recordaba. Y la noche siguiente volvió. La enfermería tenía reglas publicadas, unas parpadeantes. Un orbe holográfico incluso flotaba cerca de la puerta para recordar al personal que no trajera líquidos abiertos, formas de vida no autorizadas o drama personal que excediera una clasificación de gravedad de nivel 2. Liam Cade había roto al menos 5 reglas con solo entrar esa noche con una taza caliente, un chip de música etiquetado como Launch Lizard Classics y un bloc de dibujo maltratado que, según él, lo ayudó a procesar la disonancia emocional cósmica. Técnicamente, ninguno de los altos mandos le había dicho que dejara de visitar a Rhea, pero tampoco esperaban que estableciera lo que equivalía a un club social junto a su cama de soporte vital. No puedes vivir aquí sin más, había dicho el doctor Tamarind. Mañana. Mirando su rincón improvisado como si espontáneamente pudiera brotar puffs e incienso. No vivo aquí, respondió Liam. Lo estoy rondando. Una energía muy diferente. Tamarind se frotó las sienes y se alejó murmurando algo sobre reevaluar sus elecciones profesionales. Ahora, durante el segundo ciclo nocturno, cuando la mayor parte de la estación Orfeo estaba apagada para conservar el consumo del reactor, Liam se recostó en su silla, apoyó los pies en una consola de diagnóstico baja, también técnicamente contra las reglas, y se dirigió a Raya como si solo hubiera entrado en una cafetería y no hubiera pasado los últimos 11 días técnicamente con muerte cerebral. Hoy dijo con grandilocuencia, voy a contarte la historia de la colonia de Moho consciente que solicitó una licencia de pareja romántica. Hizo una pausa dramática, como si el silencio pudiera apreciar el ritmo cómico. Te va a encantar. Alerta de spoiler, el Moho es malo en poesía. Ella seguía sin responder. Ni con palabras, ni con otro dedo. Tic. Pero Liam juró que su expresión había cambiado medio micrómetro. Probablemente era una ilusión, pero era solo suficiente combustible para que el motor del monólogo siguiera funcionando. Le contó sobre sus propios antecedentes, viajar de planeta en planeta desde los 16, el incendio accidental en el laboratorio que lo hizo alérgico a 5 tipos de proteínas y su título no oficial como jefe de la estación Orfeo, de moral cuestionable.
Describió caminatas espaciales que salieron mal cerca de anomalías de datos alucinatorias y la vez que la IA de la estación, Nora, confundió una canción de amor con una señal de socorro y lanzó un protocolo de evacuación completo en medio de la noche de karaoke de San Valentín. «Confía en mí», dijo, removiendo lo que le quedaba de bebida. «Nunca has conocido el miedo hasta que has visto a 100 científicos corriendo por sus vidas al son de No puedo evitar enamorarme». La voz de Nora intervino, seca y vagamente crítica. «Tu anécdota es, en el mejor de los casos, un adorno, y en el peor, una invención total. El señor Cade no ayuda a Nora. Mi principal directiva no está ayudando. Es eficiencia». Liam puso los ojos en blanco y se volvió hacia Raya. «Mira con qué me enfrento». Bajó la mirada hacia su mano de nuevo. No movimiento, pero no lo soltó. En lugar de eso, metió la mano en su bolsillo y sacó el bloc de dibujo. Las primeras páginas eran tonterías, garabatos de espacio, un diagrama de flujo titulado «Deberías lamer eso». La respuesta siempre era no y una tira cómica a medio terminar que involucraba a una medusa muy musculosa llamada Carl, pero más profundo en las páginas había imágenes de Rhea, no exactamente como era Liam, no era tan bueno, pero fragmentos, la curva de su oreja, el brillo en su piel, un patrón de estrellas. Él había imaginado decorando su mejilla como pintura de guerra hecha de constelaciones. «Espero que no te importe», dijo. En voz baja mostrándole uno de los dibujos. «Pareces alguien que merecía ser recordado, no registrado». Eso golpeó más fuerte de lo que pretendía. Tosió y cambió de marcha. «En fin», dijo, tratando de aligerar el aire, «si alguna vez despiertas tendremos que hablar de moda. Quiero decir que tu atuendo es todo elegante, armadura alienígena y elegante misterio, y parezco un laboratorio que me hubiera explotado encima», lo cual hizo 2 veces en la misma semana. Le sonrió. El sonido más leve resonó entonces. Algo cambió, no en ella, sino en la habitación, un zumbido, un cambio sutil en la frecuencia. Como si los sistemas de la estación se desincronizaran. Las luces parpadearon. Monitores reiniciados, fallando por un segundo antes de estabilizarse. Los signos vitales de Raya se mostraban como ondas desconocidas y picos de resonancia no humanos que tartamudeaban y luego subían ligeramente. Liam se enderezó. «Espera, ¿sentiste eso?». La voz de Nora volvió más enfocada ahora. «Fluctuación externa del campo gravitacional detectada. Una pequeña anomalía en el espacio-tiempo local. ¿Podría estar relacionada con su desconocido?». Sin embargo, su matriz de resonancia se sincronizó brevemente con la anomalía antes de normalizarse. Liam miró el rostro de Raya, todavía sereno, todavía inmóvil. «Voy a tomar eso como un sí», susurró. Se quedó a su lado durante otra hora hasta que la luz se calmó y el zumbido se desvaneció. Luego se inclinó hacia adelante, apoyando su codo cerca del de ella. «¿Sabes?», dijo más bajo ahora. «Estás arruinando mi récord aquí. La mayoría de la gente me entiende en menos de una semana». No hubo respuesta, pero juró que su pulso, lo que fuera que pasara por pulso, se había asentado en un ritmo que le resultaba familiar, ahora más tranquilo y anclado. «No has terminado», le dijo. «Ni de cerca». Antes de irse a dormir, Liam dejó el bloc de dibujo junto a su cama. En la última página había escrito una nota: «No te preocupes, sigo aquí. Además, Nora sigue intentando escanearte los oídos. Quizás quieras establecer límites cuando despiertes». Sonrió para sí mismo, apagó el proyector y salió al pasillo sin darse cuenta de que la onda de sus signos vitales parpadeó una vez como un corazón atrapado en medio de una decisión. La tercera vez que Raya abrió los ojos fue apenas por un segundo. No lo suficiente para decir nada, no lo suficiente para estar seguro de que había sucedido. Pero Liam lo vio o creyó verlo e inmediatamente derramó media taza de chocolate sintético en su regazo con sorpresa. «No, no, eso fue un parpadeo», dijo saltando en su lugar tratando de sacudirse el líquido caliente de sus pantalones sin parecer que estaba en medio de una danza interpretativa. «Vi eso. Parpadeaste. No me importa lo que diga el monitor. Definitivamente estás más consciente que yo».
Antes de mi segunda taza, Rhea no volvió a parpadear, por supuesto. Las luces de la enfermería zumbaron en lo alto. El mismo constante subir y bajar de sus datos biométricos llenó la habitación. La máquina aún etiquetaba su estado como no responde. Pero Liam, sentado a su lado en su silla habitual, tenía un nuevo tipo de inquietud. El ahora, una creciente certeza de que su recuperación no solo era posible. Ya había comenzado. Por primera vez, él se dio cuenta de que no solo estaba sobreviviendo. Estaba escuchando. Muy bien, dijo, cepillando sus pantalones húmedos con toda la dignidad posible sentado junto a un paciente en coma. La hora del cuento está mejorando. No más historias tristes de guerra ni chismes de cafetería. De ahora en adelante, nos vamos a la ciencia ficción. Abróchense los oídos. Se lanzó a contar una historia sobre la vez que accidentalmente quedó encerrado dentro de una cámara de análisis sellada al vacío con un pulpo telepático de 1.8 metros. Según Liam, al pulpo no le gustaba que lo compararan con los mariscos de la tierra y había intentado demandar a la IA culinaria de la estación por difamación. Imitó los tentáculos, le dio al pulpo un acento francés sin motivo y cuando el limpiador de autos de la enfermería pasó lentamente durante su clímax, señaló y gritó, «Ahí está el traidor». Los monitores de Raya. Sonó suavemente, casi tímidamente. Un ligero cambio en la química de su sangre. La neuroactividad del sujeto 117 aumentó un 0.04%, consistente con una estimulación ambiental leve. Liam apretó el puño. ¡Boom! Eso es lo que pasa cuando conviertes los chistes de papá en armas. No sabía que el humor era un protocolo de tratamiento válido. Obviamente, nunca has visto el monólogo durante la radioterapia. Estás inventando de nuevo. Yo lo llamo medicina creativa. Pero a pesar de las bromas, algo real estaba cambiando. Durante los 2 días siguientes, Raya comenzó a responder a la información sensorial. Apenas al principio, sus párpados revolotearon bajo estados RE. Su mano se contrajo no solo una sino 2 veces. Las curvas extrañas de sus biorritmos comenzaron a estabilizarse. El doctor Tamrón lo atribuyó a bucles neuronales residuales. No está consciente. No dejes que tu optimismo se adelante a los datos. Pero Liam había dejado de confiar en los datos. En cambio, confió en la forma en que los dedos de Raya se curvaron ligeramente hacia los suyos cuando le tomó la mano, de la forma en que su rostro ya no parecía tan quieto, más como alguien que dormía profundamente en lugar de alguien que se escabullía. Empezó a traerle cosas, no solo el proyector, sino también sonidos, canciones de la tierra, grabaciones del viento soplando por las llanuras marcianas, el llamado rítmico de las ballenas bajo los mares helados de Europa. Cada una la presentó suavemente, explicándola primero. Esta, dijo, tocando una pequeña melodía en bucle, se llama Loi. Está diseñada para la tristeza introspectiva mientras finge estudiar. Ella no se rió. Todavía no. Pero se movió. Al cuarto día volvió a abrir los ojos y esta vez permanecieron abiertos. Plateados, no metálicos, no artificiales, sino algo más profundo, como la luz de las estrellas condensada en un fluido. Parpadearon una vez, 2 veces. Sus labios se separaron. Un sonido escapó. Solo un suspiro, un susurro de sílabas que Liam no entendió, cantadas en una melodía que hizo que su pecho se apretara y aflojara a la vez. Oye, dijo suavemente, inclinándose. Has vuelto. Intentó incorporarse. Su cuerpo no obedeció. Tranquilo, dijo, ajustando el campo de apoyo con un movimiento de muñeca. A la gravedad no le gustan los regresos repentinos. Sus ojos recorrieron la habitación. Se detuvieron en el techo, las lecturas de diagnóstico, la pequeña colección de cosas que Liam había dejado junto a su cama, el bloc de dibujo, el viejo chip de música, una nota arrugada que decía «Sigo aquí». Además, Nora sigue juzgándonos a ambos. Raya, dijo Liam, señalándola y luego dándose un golpecito en el pecho. Liam. Ella parpadeó de nuevo.
Intentó darse un golpecito en el pecho. Liam, luego la señaló. Tú. Ella lo miró un buen rato y luego se puso una mano temblorosa pero deliberada sobre su propio pecho. Raya, dijo. Su voz era suave como el viento sobre la arena, pero mantenía la misma cadencia que su imitación de aprendizaje. Sonrió. Bueno, hola, Raya. Frunció el ceño ligeramente como si intentara analizar la palabra hola en algo significativo. Nora intervino. De nuevo más alerta de lo habitual. Actividad neuronal al 18% y en aumento. El sujeto exhibe mimetismo adaptativo y procesamiento activo de la memoria. No acaba de volver, susurró Liam. Nos está decodificando. Esa noche, Raya no durmió. Observó el proyector en silencio mientras reproducía dibujos animados antiguos de animales con patas de goma persiguiéndose por paisajes imposibles. En un momento, levantó un dedo hacia la pantalla y miró a Liam. Él se inclinó. Eso es un conejo. Y el otro tipo es un coyote o alguien que necesita terapia. Ella no parecía del todo convencida, pero cuando terminó el dibujo animado y él lo apagó, ella volvió a tocarle la mano brevemente. Y por primera vez, Liam no habló. Simplemente se quedó quieto. Esta vez fue ella quien no lo soltó. Resultó que Raya no solo estaba despertando. Se estaba reiniciando. Liam había visto recuperación antes en humanos. El lento regreso del lenguaje, la lenta reintegración del control muscular, la niebla que se disipaba, una hora tentativa a la vez. Pero Raya no seguía las reglas. Su mente no avanzaba sigilosamente. Surgió a saltos y destellos como si partes de ella se estuvieran recuperando fuera de orden. Algunas mañanas estaba tan silenciosa e inmóvil como el día en que llegó. Otras veces, sus ojos se abrían de par en par y balbuceaba en su idioma. Sílabas que sonaban como suaves cristales rompiéndose bajo el agua antes de volver a sumirse en la quietud. Liam hizo lo que cualquier científico cualificado y poco preparado haría. Improvisó. De acuerdo, nueva hipótesis, le dijo una tarde, mientras paseaba frente a su cama. En realidad eres una rocola de otra galaxia con energía cuántica y simplemente no he encontrado la moneda adecuada para hacerte cantar. Raya levantó una ceja. Oh, ahora puedes mover la cara, dijo Liam señalando. ¿Eso es escepticismo o digestión? Sinceramente, es difícil saberlo con extraterrestres. Imitó mal el gesto. Su mano se deslizó hacia un lado como un fideo con ambición. Liam le levantó el pulgar. 10 de cada 10 se sentirían ligeramente amenazados por tu lenguaje corporal otra vez. Tras ellos, la voz de Nora emergió de un panel del techo filtrada por el habitual desdén electrónico. Señor Cade, debo recordarle que sus interacciones se están grabando para un estudio xenopsicológico a largo plazo. Perfecto. Entonces las civilizaciones futuras sabrán que el sarcasmo salvó vidas. Ha imitado más de 200 de tus patrones vocales, incluyendo 11 frases sin sentido y 3 pasos de baile desaconsejables. Liam se agarró el pecho. Habla con fluidez. He alcanzado la cima. Raya inclinó la cabeza, un movimiento que Liam había llegado a reconocer como el preludio de la confusión o el estornudo. En cambio, ella dijo, Liam. Él se congeló. Ella lo había dicho antes una vez, pero ahora estaba claro, articulado con significado. Su voz aún tenía la extraña suavidad resonante de una señal no destinada a oídos humanos. Pero ella dijo su nombre como una pregunta, como una prueba. Él sonrió. Sí, soy yo, Liam, tú eres Rea y esto. Saludó a la enfermería en el grupo de consolas parpadeantes. Es el hotel menos glamuroso del cuadrante. Raya parpadeó lentamente, procesándolo. Luego, después de una larga pausa, se llevó un dedo a la sien. Sus ojos perdieron el foco, volviéndose ligeramente vidriosos. Liam había visto esto antes, cuando hizo contacto por primera vez. Una proyección mental, una transmisión de recuerdos. Él se acercó con cautela. ¿Estás bien? Ella se acercó a él y le tocó el centro de la frente.
La enfermería se desvaneció. Por un momento, Liam se quedó dentro de la mente de otra persona. La de Raya. Vio un sol que no reconoció. Azul y enorme, demasiado cerca para su comodidad. Debajo se extendía un mar plateado que pulsaba en mareas rítmicas como la respiración de un animal dormido. Flotando sobre el agua estaban torres, seres vivos, orgánicos y elegantes, conectados por hebras de hilo bioluminiscente que cambiaban de color a medida que los pensamientos pasaban a través de ellos. Entonces vinieron los gritos, naves cayendo del cielo, fuego sin calor, criaturas altas sin rostro, envueltas en negro, descendiendo como fantasmas de la órbita. Sintió el miedo de Raya, no solo recordado, sino revivido. La estampida por pasillos, la oleada final de motores en la nave de escape, el silencio aplastante mientras su mundo caía tras ella, pieza a pieza brillante, y luego su llegada. Sola, estrellándose contra el metal frío, rodeada de máquinas desconocidas y aire estéril. Luego nada hasta que una voz, su voz. El recuerdo se desvaneció. Liam jadeó cuando la enfermería volvió a su lugar. Parpadeó, jadeando. Eso fue guau. Vale. Podrías haberme advertido. Quizás atenuar las luces, poner música suave. Raya lo miró, su expresión ilegible. Ese era tu hogar, dijo suavemente ahora. ¿No lo era? Asintió una vez. Lo siento, añadió Liam después de un instante. Que tú tuviste que dejarlo atrás. Que no había nadie allí cuando aterrizaste. Rea frunció el ceño. Tú. Estabas ahí que lo aturdiste. Sí. Murmuró. Supongo que sí. Se detuvo de nuevo. Considerando algo. Entonces te quedaste. Su acento era extraño. Consonantes. Vocales estiradas deformadas, pero el significado aterrizó con perfecta claridad. Liam se rió entre dientes, pero ahora sonaba diferente, más pequeño, como si tuviera un poco de miedo del peso detrás de sus palabras. Alguien tenía que hacerte compañía. Ni siquiera tenías una lista de reproducción decente. Ella inclinó la cabeza de nuevo, pero esta vez su ojo se arrugó en los bordes. Era una sonrisa, una muy pequeña, casi inexistente, pero era real. Más tarde esa noche, Liam trajo un sintetizador portátil y lo colocó sobre la mesa junto a ella. Lo había reprogramado para crear ondas sonoras táctiles, vibraciones que podía sentir en las yemas de los dedos. Dijo que esto es música terrana. Algunas cosas son buenas, algunas te hacen cuestionar la existencia del arte. Colocó su mano en el borde del panel y tocó una línea de jazz lenta y grave, algo ahumado y tranquilo. Rea cerró los ojos. Golpeó un dedo y luego otro. No solo estaba escuchando, estaba memorizando el ritmo, adaptándose a él. Una fusión de memoria alienígena y ruido humano. Y por primera vez, los registros de la estación registraron su ritmo cardíaco, que no se alineaba con los patrones biológicos de su especie, sino con la música de Liam. No dijeron nada más esa noche, pero se quedaron. Y entre ellos, el silencio comenzó a sonar un poco como sanación. La anomalía apareció por primera vez el día 26. Llegó sin drama, sin alarmas, sin destellos repentinos de la fatalidad cósmica, solo un destello en el conjunto del escáner de largo alcance durante un barrido de mantenimiento. Una señal fantasma, una onda, el tipo de cosa que normalmente se descartaba como estática o algún exoplaneta solitario estornudando en el vacío. Pero Nora no lo descartó. Sin registrar. Eco cuántico detectado, dijo rotundamente por el intercomunicador de la enfermería mientras Liam intentaba, sin éxito, equilibrar una cuchara en su nariz para diversión de Raya. Aproximadamente a 0.004 años luz de distancia. Origen direccional desconocido. La señal se repite a intervalos irregulares, lo que sugiere un patrón de decaimiento de entropía. Liam parpadeó y bajó la cuchara. Decaimiento de entropía. Eso no es nada ominoso. Debería cancelar la hora de tarjetas de vocabulario de idiomas alienígenas de esta noche o simplemente asumir que nos vaporizaremos a mitad de camino. Incierto. N respondió, aunque la probabilidad de vaporización ha aumentado.
0.7% genial. No puedo esperar a decirle a Raya que le encanta un buen porcentaje. Raya está sentada ahora erguida con un estabilizador. La unidad que acunaba suavemente su columna vertebral mejoraba día a día. Su habla se estaba recuperando. Frases entrecortadas que oscilaban entre el inglés y su lengua materna, a menudo puntuadas con gestos y miradas extrañas hacia los rincones de la habitación, como si escuchara ecos que nadie más podía oír. Había aprendido a sonreír más. No solo imitaciones, ahora son reales. Cuando Liam se burlaba de su propio cabello, juro que hay un agujero negro creciendo en él. Se reía en un breve y encantado gas que sonaba como alguien agitando un carillón de viento de cristal. Pero cuando se mencionó la anomalía, esa alegría se evaporó. Sus ojos se endurecieron, agudizando sus pupilas. Normalmente, charcos plateados de calma se tensaron, como materia estelar que se pliega hacia adentro. ¿Qué pasa?, preguntó Liam. ¿Sabes algo? Raya miró fijamente la pantalla hueca mientras el patrón de pulso de la anomalía se repetía de nuevo. Entonces susurró una palabra que él había escuchado. En fragmentos antes, pero nunca con ese tono. Chisari frunció el ceño. Ese era el nombre de tu gente. Ella negó con la cabeza. Numera a los que persiguen. La enfermería se quedó más silenciosa. De alguna manera, Liam miró hacia la terminal. Nora cruzó ese término en todas las bases de datos xenolingüísticas conocidas. Coincidencia negativa. Ningún idioma conocido incluye Chisari. La estructura fonética sugiere una sintaxis antigua basada en raíces, probablemente anterior a la mayoría de las lenguas galácticas estándar. Liam se volvió hacia Raya. ¿Me estás diciendo que esta señal, esta anomalía, es de ellos? Ella asintió una vez lentamente y luego se puso de pie. Estaba inestable. Sus rodillas se doblaron. Ligeramente, pero se levantó sola. Caminó hacia la pantalla hueca y puso una mano sobre el patrón de pulso. Sus dedos brillaron levemente contra la pantalla. Y por primera vez, Liam se dio cuenta de que su piel no solo reflejaba la luz, sino que interactuaba con ella, doblándola de maneras que desafía la física estándar. Reaccionaba a algo más que sonido y calor. Estaba sintonizada con algo más. Cazan. Supervivientes, dijo al fin, pronunciando cada sílaba como si cruzara un puente roto. Mi gente no queda mucha. Bóvedas ocultas. Mapas dispersos. Soy una. ¿Una? ¿Qué?, preguntó Liam. Se puso de pie ahora, acercándose demasiado suavemente. Un superviviente. Un mensajero. Dudó. Clave. Había algo en esa palabra que quebró el aire. Liam parpadeó. ¿Quieres decir que eres como una contraseña genética? Se giró para mirarlo. Codificada en mi memoria biosimbiótica. ¿Biblioteca cultural enterrada como una unidad de datos que sangra si la dejas caer? Murmuró y añadió, perdón, chiste malo. Raya no sonrió esta vez. Volvió a tocar la pantalla y el patrón de pulso se repitió. Esta vez, Liam pudo oírlo débilmente a través de los altavoces. Tonos bajos y vibrantes que sonaban casi como respiración o llanto. Vienen cuando uno despierta, dijo Raya, cuando la señal rompe el silencio. ¿Crees que captaron tu presencia? No respondió porque no lo necesitaba. Liam se giró hacia los registros del escáner. La señal era más fuerte ahora, ya no era débil. Nora volvió a hablar. Su voz carecía de su habitual indiferencia clínica. Objeto entrando en el perímetro del sistema. Velocidad subluminal. Configuración no estándar. Sin código de transpondedor formal. Una nave. Una nave que no se suponía que estuviera allí. Un escalofrío recorrió la espalda de Liam. No exactamente por miedo, sino por reconocer que, siempre, un milagro silencioso había estado ocurriendo en esta enfermería. Ya no estaba oculto. Algo más lo había encontrado. Miró a Raya. ¿Crees que están aquí por ti?
Ella asintió lentamente. Bajó la mirada hacia sus manos temblorosas y luego dijo, «Bien, ¿y ahora qué hacemos?». Ella miró fijamente la señal del escáner y susurró, «Corre». Él parpadeó. Tenía miedo de que dijeras eso. Y por primera vez desde que despertó, su sonrisa se ensanchó, más nítida. No una sonrisa feliz, sino una sonrisa de guerra. «Entonces corre rápido», dijo. Liam siempre suponía que cuando su vida daba un giro brusco hacia el peligro habría música dramática, luces intermitentes, tal vez una carrera a cámara lenta por un pasillo. En cambio, cuando la nave desconocida traspasó el perímetro exterior de la estación Orfeo, la alerta de emergencia llegó con un timbre sordo y un mensaje desplazándose por las paredes del pasillo que decía, «Por favor, evacúe de forma ordenada. Trate de no gritar». De todos modos, en algún lugar a lo lejos alguien gritó, «Los humanos, como es previsible, no son fiables bajo presión». «De acuerdo», murmuró Liam mientras corría de vuelta a la enfermería con dos brazos llenos de equipo que saltaban despacio y saltaban directamente a la parte donde todo se desmorona. Raya ya estaba de pie, vestida con un uniforme cosido que Liam había tomado prestado de hidroponía y ajustado con lo que generosamente podría llamarse sastrería creativa. Ahora parecía más alta, más serena. Había algo enroscado bajo su calma, una disposición que Liam no había visto antes. Le lanzó un pequeño dispositivo, una llave de campo transónico que podría ser útil si chocamos contra una puerta cerrada y no encuentra el botón. La atrapó con una mano. «No deberías tener esto». «Estoy de acuerdo. No se lo digas a la IA». Escuché que Nora intervino. El pasillo fuera de la enfermería ahora estaba pulsando con luz roja. Protocolo de emergencia nivel 3. Brecha de contención pendiente. La nave desconocida no había disparado ni un tiro. No había respondido a ninguna señal. Simplemente atracó o mejor dicho, se fusionó. Nora le había mostrado a Liam las imágenes. Zarcillos de algunos aleación oscura. Ni metal ni orgánico, sino algo intermedio serpenteando desde la nave alienígena. Aferrándose a la estación Orpeus como a Ivy buscando un latido. Todo estaba en silencio. Intencionado, sin explosiones ni fanfarrias, solo intimidad no deseada. Liam y Raya se deslizaron. En los túneles auxiliares de mantenimiento, los espacios de acceso de techo bajo utilizados principalmente por drones de reparación y aquellos que intentaban evitar las evaluaciones de rendimiento. Él abrió el camino, agachándose bajo un conducto de energía con un zumbido agudo y chispas ocasionales. «Podríamos hablar con ellos», ofreció Liam, aunque su tono dejaba claro que ni siquiera a él le convencía la idea. Raya negó con la cabeza. «No hay voces, solo caza, ¿cierto? Así que no». Exactamente una cálida aproximación diplomática. Luego, cuanto más se adentraban en la estación, más silencioso se volvía. Nora los desvió de los pasillos principales, alegando que la ambigüedad operativa era su mejor defensa. Eso y no respirar demasiado fuerte. «Se mueven por él. Ala este». Nora dijo que su voz ahora se limitaba al auricular de Liam. «Sus formas físicas son lecturas confusas. Fluctúan o están camufladas. Parcialmente desfasado o biológicamente incompatible con nuestros sensores». Gran Liam murmuró. «Ninjas sigilosos hechos de matemáticas». Posiblemente no fue un cumplido. Rhea se detuvo en una intersección, colocando la palma de su mano contra la pared. Una onda de luz azul pulsó desde sus dedos, extendiéndose como tinta en el agua. La nave reaccionó con un gemido metálico. Los sistemas parpadearon. «¿Qué estás haciendo?», Liam preguntó con los ojos muy abiertos. «Escuchando», ella dijo. «¿A qué espacio recuerda?». Ella susurró como si la respuesta fuera obvia. «Este lugar no los quiere aquí». Antes de que él pudiera preguntar qué quería decir, las luces de arriba se estremecieron y murieron. Todo cayó en una oscuridad absoluta y espesa. Liam extendió la mano por instinto y sintió que su mano encontraba la suya.
Un segundo después, las luces de emergencia parpadearon a la vida en suaves franjas azules a lo largo del suelo. «¿Ves?», dijo manteniendo la voz suave. «Hacemos un buen equipo. Tú eres la mística alienígena, la clave de los secretos galácticos, y yo soy el tipo que entra en pánico y trae bocadillos». «El chico de los bocadillos es importante», Rhea respondió. Inexpresivamente la miró. «Ahora estás bromeando. Estamos oficialmente bajo asedio por seres sin rostro y estás desarrollando un sentido del humor». Ella levantó una ceja. «Buen momento. Sí. Terrible. Pero respeto el compromiso». Llegaron al sector del laboratorio, en el que Liam prácticamente había vivido antes del accidente. Tenía una salida trasera a la bahía del transbordador. Si pudieran alcanzarlo, podrían tomar una cápsula de evacuación. No. Escape glamuroso, pero mejor que ser absorbido por una pesadilla tecnológica, excepto que el laboratorio no estaba vacío. Dos figuras estaban allí de pie, altas, silenciosas, incorrectas, sin armadura, sin capas, simplemente existiendo donde nada debería. Sus superficies eran de un negro mate, absorbiendo cada gota de luz como si no estuvieran simplemente envueltas en oscuridad. Eran la ausencia de ser. Rhea se detuvo. El aire se tensó. Uno de los seres giró la cabeza. Sin rostro, sin ojos, solo una suave curvatura donde debería estar el significado. Levantó una mano y dio un paso lento y deliberado hacia adelante. Liam se puso frente a Rhea. «Probablemente no soy el arma que esperabas», dijo. «Pero muerdo cuando me acorralan». La criatura no respondió. En cambio, soltó una vibración casi inaudible, pero Liam la sintió en su columna vertebral. Raya dio un paso adelante rozando su brazo, suavemente levantó ambas palmas y cantó. No era una canción para los estándares humanos, sin melodía ni lenguaje, solo una frecuencia, un tono que atravesó el silencio como una línea dibujada en el aire. Las criaturas se congelaron. Por un momento suspendido, nada se movió. Luego, sin previo aviso, giraron y se fundieron con las paredes literalmente. Sus formas se disolvieron en sombras fluidas, deslizándose entre paneles y desapareciendo en la arquitectura como fantasmas. Avergonzado de haber sido visto, Liam miró con la mandíbula floja. Eso es un buen truco. La respiración de Raya era superficial. «Prueba, no atacan hasta la orilla, así que son invasores tímidos. Eso es nuevo. Vamos ahora», dijo ella. Él asintió. «No más bromas». Juntos corrieron y detrás de ellos la estación exhaló como si supiera algo. Antiguo acababa de ser invitado a entrar. La lanzadera que Liam eligió no era la más rápida, ya ni siquiera figuraba en el manifiesto oficial, principalmente porque falló todas las pruebas de rendimiento excepto la etiquetada como técnicamente no explota. Pero tenía un motor funcionando, sellos de presión intactos y el blindaje justo para que una salida no autorizada fuera solo ligeramente suicida. Además, estaba cerca. Él y Raya se agacharon bajo el mamparo del hangar C. La respiración entrecortada hacía que sus pasos se volvieran irregulares por el esfuerzo. Cualquier energía que hubiera vertido en esa desviación sónica en el laboratorio le había costado. Su piel brillaba débilmente ahora, no con el habitual brillo tranquilo, sino como un cable sujeto a punto de sobrecargarse. Aún así, mantuvo el ritmo, su mano en la de él, sus ojos alerta, escudriñando las sombras antes de que se movieran. La bahía del hangar estaba inquietantemente tranquila. Las luces de emergencia parpadeaban en rojo sobre filas de naves sin usar, la mayoría envueltas en redes de mantenimiento. Sin tripulación, sin guardias, solo silencio y el constante peso tácito de ser observado. Liam abrió la escotilla de lanzamiento con un chip de acceso robado y susurró: «Bien, aquí está la parte en la que no morimos». «Intenta parecer optimista». «Intentándolo», dijo Raya con voz apenas audible. Una vez dentro, sellaron la escotilla tras ellos. La vieja lanzadera cobró vida con un gruñido irritado, como un gato despertado de la criostasis. La consola parpadeó, repasando con incertidumbre docenas de diagnósticos de advertencia, como si también dudara de este plan de escape. La voz de Nora crepitó a través de las comunicaciones de la nave.
Secuencia de lanzamiento no autorizada detectada. Sí, gracias, murmuró Liam. Nos dimos cuenta. Hubo una pausa y luego. Anulación de seguridad. Concedido. Buena suerte, señor Cade. Liam parpadeó. Espere, de verdad, estoy reclasificando su estatus como mensajero de emergencia según la cláusula 27F. Esa no es una cláusula real. Ahora lo es. Antes de que pudiera agradecerle, la comunicación se cortó. Se giró hacia Raya, que se había abrochado el cinturón al asiento del copiloto con eficiencia experta. Había estado en una nave como esta antes. Tal vez no este modelo. Tal vez no este diseño exacto, pero lo suficientemente cerca como para que sus manos supieran dónde alcanzarla. Sus dedos flotaban sobre la pantalla, reaccionando más rápido que Liam. Podría. Proceso campo subespacial listo, dijo ella. Trayectoria no ideal define no ideal. Ella lo miró. Podemos plegarnos en la región equivocada define región equivocada espacio muerto o el interior de un planeta. Hizo una pausa y luego se encogió de hombros. Estadísticamente esos son mejores que ser devorados por monstruos de sombras que desfasan la realidad. Ella no lo corrigió. Los motores se calentaron. Las abrazaderas de lanzamiento se soltaron. Liam guió la lanzadera fuera del hangar con dedos manuales que se retorcían de nerviosismo. Afuera la estación Orfeo parecía diferente, menos como un puesto de investigación y más como un ser vivo enredado en oscuras y pulsantes enredaderas. La nave alienígena había atracado por completo. Ahora ya no era un visitante, se había convertido en un parásito. Los zarcillos se extendían por las venas similares al casco de la estación, conectando con las matrices de comunicación. Ejes de ventilación, de fusión, incluso los estabilizadores gravitacionales. Toda la estructura pulsaba débilmente como si tuviera un latido propio. Ahora, ¿crees que nos perseguirán?, preguntó Liam. No persiguen, dijo Rhea. Siguen. Semántica diferente. De cualquier manera, me gustaría quedarme sola. Miró por la ventana con el rostro indescifrable. No me buscan solo a mí. Liam dudó. ¿Qué quieres decir con que no soy la única clave? Las palabras aterrizaron como metal frío. Raya se giró hacia él lentamente. Había otros. Semillas escondidas en muchos lugares. Estábamos dispersos para proteger la bóveda, para preservar la memoria. ¿Cuántos otros no conozco? Solo sé esto. Cuando uno despierta, la señal comienza y llegan los Cesari. Liam terminó. Ella asintió. La lanzadera se sacudió de repente. El pasillo exterior brilló. La estática estalló en los paneles. Nos están rastreando, dijo Liam, con los dedos volando por la consola. Escáner de largo alcance. Esa nave está intentando rastrear nuestra trayectoria. No nos dejarán ir. Entonces no vamos a donde esperan. Raya lo miró. Estás alterando las coordenadas. Oh, sí. Nos estamos volviendo rebeldes. ¿Sabes lo que estás haciendo? Ni un poco. El núcleo subespacial pulsó tras ellos. Con un sonido penetrante, la lanzadera se cerró y se lanzó al espacio plegado. Sin rastros de estrellas, sin destellos de luz, solo un cambio absoluto repentino y luego negro. El mundo se desvaneció. No estaban en ninguna parte. El espacio plegado, a diferencia de su nombre, no se parecía en nada a un pliegue. Era más como estar entre páginas. Las estrellas se habían ido. El sonido no existía. Cada indicador en el que Liam confiaba se convirtió en un galimatías. Y en medio de todo, las luces internas de la nave se atenuaron. Rhea extendió la mano y la apoyó en la pared. Su piel brilló de nuevo y la energía apenas se encendió. Nos estabilizaste, susurró. Alineé el campo ligeramente. Negó con la cabeza, sonriendo a su pesar. Tengo que aprender a hacer eso. No, dijo ella. No deberías. Se sentaron en silencio un rato. El zumbido del núcleo era el único sonido. Entonces, Rhea volvió a hablar en voz baja. ¿Por qué te quedaste? Liam la miró, quiero decir, a la estación en la enfermería.
¿Por qué no te fuiste como los demás? Lo pensó y luego se encogió de hombros. Estaba sola, herida. Todos decían que te habías ido, pero algo en mí no les creía. Pensé que si tenías la más mínima posibilidad, alguien debería estar allí. Bajó la mirada a sus manos. Eso me cambió. Liam parpadeó. Lo que mi gente no une fácilmente, dijo. La conexión es elegida. Escasa. Evolucionamos para proteger la memoria, no las emociones. Pero te recuerdo, Liam. Tragó saliva. Bueno, eso es extremadamente halagador y ligeramente aterrador. La expresión de Raya no cambió, pero sus ojos se suavizaron. Bien. No volvió a hablar durante un largo momento. Entonces sonó la alerta de proximidad. Liam saltó. Oh, no, no me digas. Pero ya era demasiado tarde. Algo los había seguido. Algo que había aprendido a... El borde del espacio plegable brilló y se agrietó. Y así, ya no estaban solos. El espacio plegable no se suponía que estuviera abarrotado. Según todas las teorías que Liam había leído a medias y malinterpretado, era un medio transitorio. Un lugar entre lugares donde la causalidad hipaba y la distancia se doblegaba por conveniencia. Pero cuando el borde brillante de la irrealidad se quebró como un cristal y algo entró en los libros de teoría, rápidamente se incendió en su mente. La entidad no irrumpió en la lanzadera. No arañó, ni disparó, ni gritó. Simplemente presionaba contra los límites de la burbuja gravitatoria de la nave como niebla en un parabrisas. Sin forma pero consciente, la respiración de Raya se entrecortó en el momento en que llegó. No parecía asustada exactamente, más bien como si reconociera una vieja herida que regresa en una forma diferente. No es una completa, susurró en voz baja. Solo un fragmento, un explorador, pero aún peligroso. Liam miró fijamente la masa cambiante más allá de la ventana. Su forma se negaba a asentarse. ¿Cómo nos deshacemos de un fantasma en el espacio? Tú no, dijo. Lo superas corriendo o le das algo que no quiere. Parpadeó. Como una conferencia sobre ética cuántica. Casi sonrió. Pero luego se puso de pie y caminó hacia la parte trasera de la lanzadera donde el núcleo pulsaba débilmente. Y extendió ambas manos. Hacia la pared del metal respondió no como una máquina sino como una piel reaccionando. A su propio latido las yemas de sus dedos se encendieron. Liam se movió para detenerla y luego. Dudó, había algo antiguo en su postura, algo ceremonial. ¿Qué estás haciendo? Preguntó cambiando la nota. Dijo ella, parpadeó el que ahora. Rastrean la frecuencia de la memoria, debemos confundir el rastro. Liam se frotó la sien. Así que un señuelo, una señal, alteraré el eco que sigue en desorientación a través de la resonancia. Liam miró el diagnóstico central, eso podría desestabilizar el impulso. Sí, dijo con calma, pero solo brevemente, debes mantener la calma. Yo. Apenas me mantengo calmada. Su voz se suavizó, pero te quedaste, aguanta. Ese es tu don. Quería discutir, hacer una broma, decir algo frívolo. Como don es una palabra fuerte, pero no lo hizo. En cambio, asintió, tomó el asiento del copiloto, colocó las palmas de las manos en la interfaz y sincronizó con el sistema nervioso de la vieja nave. Comenzó Raya la frecuencia que ella liberada no se parecía a nada que la lanzadera hubiera procesado jamás. No era música ni lenguaje, era un sonido creado por la memoria, una armonía que transmitía emoción no a través del tono sino a través de la intención. Resonó con pérdida y distancia con el frío brillo de su hijo en el último aliento de su planeta. Brillaba con un adiós, y luego superpuesto a eso, llegó algo más, la voz torpe de Liam, divagando de una de las primeras noches junto a su cama, contando la historia del pulpo cantor en la pelea del bar de medusas. Su recuerdo de él también se había impreso. El núcleo surgió. El espacio plegado se onduló y gritó. La entidad se estremeció y luego se retiró. La nave se sacudió una vez violentamente. El panel de navegación se encendió. Liam apretó los dientes, los dedos con los nudillos blancos en los controles. Rhea se desplomó a su lado. La respiración entrecortada,
Los ojos aún brillaban débilmente con luz residual. La lanzadera se desprendió del espacio plegado como un pájaro que sale del cascarón. Cayeron al espacio real sobre una luna pálida y silenciosa que orbitaba un gigante gaseoso cuyos anillos brillaban con hielo y escombros. Sin señales, sin amenazas, solo el sonido del metal enfriándose en un latido que se estabilizaba lentamente desde el núcleo. Liam exhaló. Bueno, eso fue heroísmo o locura espacial mutua. Raya no respondió de inmediato. Luego extendió la mano, tocó su brazo y dijo: «Estamos a salvo por ahora». Él asintió pero no se relajó, no del todo. «¿Crees que volverán a seguirla?» Ella se echó hacia atrás, miró a lo lejos. No. Todavía la resonancia que usamos dice que esta llave está rota. ¿Lo creerán?» Liam frunció el ceño, y si no lo hacen. Ella lo miró. «Entonces corremos de nuevo», pero no solos esta vez trabajaron en silencio para convertir la lanzadera en algo habitable. No era un lujo, más bien como supervivencia con tapicería, pero tenía poder, aire, comida, raciones y una vista de anillos que haría llorar a cualquier poeta. Liam comenzó a mapear fragmentos de la mente de Rea, fragmentos de mapas estelares, glifos, recuerdos, la bóveda. Ella había mencionado que era real, oculta, esparcida por viejas coordenadas, enterrada en lo profundo de su biología. Ella era un archivo viviente, no solo de datos sino de cultura, emoción, alma. En esas horas tranquilas Liam hizo más preguntas. Ella le enseñó cómo su gente tejía recuerdos en piel, como la luz fue una vez su forma principal de comunicación, y cómo se ganaban los nombres no dados. Él preguntó qué nombre le pondría si pudiera. Ella hizo una pausa y luego susurró mordedor. Él parpadeó. «Eso suena como una correa. Significa alguien que ancla, que se queda incluso en el vacío». Liam no sabía qué para decirle eso, así que no dijo nada. Pasaron las semanas. La lanzadera se convirtió en su hogar. Liam armó un pequeño módulo de jardín con viejos tubos de filtración. Roya construyó una interfaz rudimentaria con componentes recuperados que proyectaban fragmentos de la arquitectura de su gente en una luz tenue. Templos hechos de polvo de estrellas y lógica cristalina. Ciudades que respiraban. Se reían más. Hablaban menos a veces, pero de maneras que significaban más. Ella aprendió a cocinar. Él aprendió a escuchar. Y una noche, cuando la luna se hundía tras su gigante gaseoso y su mundo se oscurecía solo por la luz de las estrellas, Raya se sentó a su lado y dijo: «Me cambiaste». Liam levantó la vista de sus reparaciones de circuitos. «¿Para bien o para mal?» Ella sonrió con sinceridad y naturalidad. «Por elección, no la conocía antes». Él le tomó la mano. Ella no la apartó. Habría otras amenazas, otras señales, otros fragmentos del pasado abriéndose paso a través del futuro. Pero por ahora habían encontrado la quietud entre las tormentas. Y en esa quietud comenzaron algo.